Con el primer grupo, el grupo A, nuevo conocimiento que aporta la nueva evidencia disponible, el doctor Fernando Cibeira y Carlos Guijarro, sus conclusiones. En primer lugar, yo creo que resaltar que yo creo que el diálogo y la discusión ha sido muy fructífera y, por tanto, que se han tocado muchos temas. Curiosamente, yo creo, ahora lo comentaba con el doctor Guijarro, las discusiones han sido completamente diferentes en las tres salas y, por tanto, hemos tocado temas algo diferentes. Para nada nos hemos atenido al plan previsto inicial. Y nosotros hemos tratado temas más generales, primero de qué implicaciones tiene los resultados del ensayo con respecto al metabolismo llamémosle la relación del colesterol LDL con respecto a la enfermedad cardiovascular, y después ya concentrándonos un poco más en los resultados y en los diseños del estudio. Si me pasa la primera diapositiva. En esta primera diapositiva un poco hemos querido cosas que aquí ha habido poca discusión, pero yo creo que los estudios con inhibidores de PCSK9 y el Odyssey, entre otros, pues yo creo que nos marcan claramente la idea de que el LDL colesterol no solamente es un factor de riesgo, sino que es un factor causal. Aquí se ha repasado también los estudios de randomización mendeliana que soportan mucho esa posición y que claramente los resultados de estos estudios apoyan totalmente que el LDL es uno de los factores importantes y su reducción es la que se obtiene beneficio. También yo creo que desde el punto de vista, lo hemos discutido, y yo creo que también de la epidemiología nos decía que el colesterol LDL era importante en los últimos años, gracias a diferentes estudios, pero yo creo que los estudios genéticos también. También hemos querido resaltar que el riesgo es independiente de la causa que produce la hipercolesterolemia, que esto no ocurre con otros factores de riesgo y, por tanto, que es la concentración de colesterol LDL y no la causa que provoca el colesterol LDL lo que se asocia al riesgo. Y también nos ha parecido muy interesante la discusión en el sentido de que si el colesterol LDL sigue siendo un factor de riesgo independiente en aquellos sujetos que ya están en tratamiento máximo con estatinas, y se ha repasado eso también, y claramente podemos tener, los estudios nos dicen que el colesterol LDL en sujetos en tratamiento máximo con estatinas, preferentemente en prevención secundaria, sigue siendo un factor de riesgo independiente y, por tanto, predice el riesgo, la concentración de LDL colesterol que tenga el sujeto. Pasa a la siguiente. Hemos discutido los ensayos, los tres ensayos, el SPIRE, en menor medida, sobre todo el Fourier y el Odyssey, para ver semejanzas y diferencias. Y desde luego hemos destacado las diferencias que hay entre los tres ensayos, poblaciones diferentes, unos en prevención primaria y secundaria, el SPIRE, en prevención secundaria agudos y crónicos en el Odyssey y en el Fourier. Y la primera cosa llamativa que nos ha dicho que siendo diseños metodológicos diferentes, fármacos diferentes, pacientes diferentes, los resultados son prácticamente idénticos. Y, por tanto, la reducción en torno al 15% de eventos en esos 2 años y pico de ambos estudios, pues realmente les hace que desde el punto de vista de la interpretación clínica, a pesar de que los sujetos eran inicialmente, o los diseños de los estudios eran diferentes, los resultados han sido, desde el punto de vista clínico, muy semejantes. Y la explicación posiblemente de eso es que el riesgo basal de los sujetos es prácticamente idéntico en los tres estudios. Si uno analiza el riesgo de eventos duros en los tres ensayos en el grupo placebo, pues prácticamente todos ellos tienen un riesgo en torno al 5% de media al año. Y, por tanto, son enfermos diferentes, pero en el fondo tienen riesgos muy parecidos. Y lo que es llamativo es que el beneficio final, el resultado final, es prácticamente idéntico en todos ellos. Y, por tanto, a igualdad de reducción del colesterol LDL, con independencia del background del sujeto, esto es importante, parece que como si fuese algo constitutivo, con independencia de lo que seas, la reducción del colesterol LDL en este grupo de población pues obtiene exactamente el mismo beneficio. Y, por tanto, una de las conclusiones, yo creo que importantes que hemos sacado del análisis de los ensayos es que podemos claramente, que los resultados de los tres ensayos disponibles, especialmente de los dos que hemos comentado anteriormente, sugieren un efecto de clase.
que no hemos encontrado diferencias sustanciales con respecto a los resultados clínicos. Sin duda, hemos discutido la mortalidad, que como un dato extraordinariamente positivo del Odyssey, pero que tampoco podemos atribuirle un efecto de clase diferente con los datos actuales con respecto al estudio Fourier. Siguiente. Con respecto ya al posicionamiento de los ensayos clínicos que nos dirían, yo creo que esta frase yo creo que también ha sido bastante consensuada, que el colesterol LDL sigue siendo un factor de riesgo por lo menos por encima de 50. Otra cosa diferente es que sea su tratamiento, pero vamos, como objetivo, digamos como factor de riesgo es así. Sigue la siguiente. Ya intentando ir más al grano, intentando hacer una interpretación de los ensayos y yendo a la práctica, diríamos que el beneficio es preferentemente, se obtiene fundamentalmente en aquellos sujetos de más riesgo y es el riesgo lo que preferentemente está indicando a aquellos sujetos que van a beneficiarse más de este tipo de tratamientos. Y una aplicación práctica, por poner números y cifras, podría ser la última frase, que sería que en vista de estos 3 ensayos podríamos decir que sujetos en prevención secundaria o en prevención primaria de muy alto riesgo, con los criterios del SPIRE, que a pesar de tratamiento farmacológico máximo tuvieron un LDL por encima de 100, pues serían candidatos a este grupo farmacológico. Y después aquellos sujetos entre 70 y 100 después de tratamiento máximo con otros hipolipemiantes, si tienen un riesgo cardiovascular extraordinariamente elevado en el medio plazo, que hemos establecido aproximadamente en el 5% al año, aproximadamente el 50% a los 10 años. Y por lo tanto, esas serían nuestras 2 conclusiones, sin concretar qué pacientes, pero desde el punto de vista teórico, esos 2 grupos estarían especialmente indicados. Estas son las conclusiones del grupo A. Si alguien quiere, un poco iniciamos un debate. Por un lado decíais que el beneficio, es decir, que será el riesgo relativo es independiente del tipo de pacientes, pero como en la última diapositiva poníais que el riesgo basal de los pacientes condiciona el riesgo absoluto, el beneficio absoluto, ¿no? Una cosa es quizás el riesgo relativo y otra cosa es del riesgo que partes y cuál es el riesgo absoluto. No, curiosamente, el riesgo relativo también se reduce más cuanto más riesgo tienes basal. Es decir, que indudablemente el riesgo absoluto también y por tanto el NNT cambia mucho. Y analizando los diferentes subgrupos, los diferentes ensayos, da la sensación de que cuanto más riesgo tienes, hay una mayor tendencia, no solamente en términos relativos, sino también en términos absolutos. Sí, eso ya lo habíamos un poco ido aprendiendo con los resultados del Fourier y seguramente ahora con los resultados del Odyssey, en el análisis de su grupo, seguramente también nos ayudarán a precisar riesgos y beneficios, ¿no? Sí, yo creo que toda la discusión ha estado orientada hacia qué pacientes son los subsidiarios de mayor beneficio y tenemos las 2 formas de entrada. Una, el mayor riesgo absoluto, sin duda ninguna, porque incluso a igualdad de reducción de riesgo relativo el beneficio es superior, no cabe duda. Y segundo, que los niveles de colesterol también condicionan el potencial beneficio. Probablemente sea porque también condicionan el riesgo basal, ¿no? Y desde luego los umbrales de corte para iniciar tratamiento podrían estar definidos a modo de sugerencia, aunque lo habéis debatido en el resto de las sesiones para intentar ser más concretos, y necesitamos identificar poblaciones de un riesgo especialmente elevado que se van a beneficiar mejor. Y en esos, por ejemplo, la enfermedad polivascular, por ejemplo, la enfermedad recurrente, etcétera, etcétera, podrían ser los condicionantes que nos indiquen que esos pacientes pueden ser especialidades terapéuticas de estos fármacos. Claro, ahí estarían como por un lado el nivel del LDL y por otro lado el nivel de riesgo. Y entonces esos 2 elementos serían los que tendríamos que conjugar, que es un poco la evidencia que sale, o el nuevo conocimiento, podríamos decir, que sale de estos estudios. Que hay 2 elementos a conjugar, el nivel del LDL y el nivel de riesgo. Y en ese cómo sentido, hacerlo. Quizá lo que necesitamos es mejorar la estratificación de los pacientes en prevención secundaria. En prevención primaria tenemos instrumentos con ciertas limitaciones, pero que más o menos nos aceptamos. Pero en prevención secundaria necesitamos, al menos cualitativamente, aproximarnos a los pacientes de más riesgo. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto en síndrome coronario agudo y hemos publicado una cosa de más de 10.000 pacientes y con un score muy sencillito, haciendo terciles,
después de un infarto. Los del tercil bajo al año tenían una mortalidad reinfarto e ictus del 4%, pero el tercil más alto tenían al año 15%, es decir, al año después del alta, y con una forma de estratificarlo relativamente sencillo. Yo creo, igual es posible que incluso de estos ensayos clínicos hasta pudiera salir su propio score, como pasó en el Improve It, total, claro. A mí yo creo que el score del TIMI que aplicaron en el Improve It, yo creo que sería ideal. Sería ideal que lo replicaran en estos estudios, porque yo creo que nos va a dar los factores de riesgo LDL pendientes que van a condicionar el pronóstico y, por tanto, el beneficio del tratamiento. Claro, porque aparte esta es una población muy Improve It-like, y entonces podría, y eso sería un primer análisis, se había dicho, testar la robustez del score Improve It en esta población, o ver si tú eres capaz de generar un score propio que tuviese una robustez mayor que el del score Improve It. Una de las conclusiones que se han debatido en vuestras sesiones es el hecho de que parece que lo que estamos observando es un efecto clase. Un efecto clase. Esto implica que en ningún caso el hecho de que uno de los productos que tenemos a disposición se haya testado en pacientes con síndrome coronario agudo y otro en pacientes con síndrome, o sea, con enfermedad cardiovascular estable, va a motivar que prescribamos un fármaco para un grupo de pacientes y el otro fármaco para el otro grupo de pacientes, o creéis que va a ser absolutamente indiferente en cuanto a la utilización de los mismos? Yo creo que los criterios de inclusión del estudio eran diferentes por el territorio afecto, fundamentalmente, y por la diferencia en el tiempo del episodio, pero luego en el comportamiento a medio y largo plazo se comportaban de modo casi idéntico. Estamos viendo pacientes con aterosclerosis sistémica y que, por tanto, los efectos son muy equiparables. Que los estudios difieren en el criterio de inclusión, pero en realidad que el paciente haya tenido un ictus o un infarto probablemente es menos relevante de lo que se pensaba inicialmente. Y de facto, por ejemplo, la reducción del riesgo de ictus en el Odyssey es muy similar a la que se obtiene en el estudio Fourier, aunque los criterios de inclusión en un caso incluían pacientes con enfermedad cerebrovascular y en otro no. Y por tanto creo que hay pocas diferencias sustanciales para sustentar una recomendación muy diferente de los dos fármacos, en mi opinión. Quizá la única matiz que se podría establecer es, con todas las cautelas que se quiera hablar, es que en los pacientes con un síndrome coronario agudo reciente y con el estudio Odyssey hemos visto reducción de la mortalidad global. Con esas cautelas, ahí hay un apunte donde quizás podría haber alguna diferencia, pero en lo demás creo que no podemos decir gran cosa. En ese aspecto de la mortalidad global, ¿vosotros creéis que puede tener relación con el riesgo precoz? Aunque el riesgo final, y en el Odyssey se ha metido un objetivo adicional, que es la revascularización, que no estaba en el otro, y hay que verlo con esa cautela, porque el objetivo primario no es exactamente el mismo, pero como sabéis, en el síndrome coronario agudo los eventos se concentran en los 3 primeros meses, luego empieza a caer y luego sigue cayendo. ¿Creéis que ese comportamiento inicial podría ser un elemento que podría de alguna forma justificar el hallazgo de mortalidad total o ser independiente? Yo tengo mis dudas. En este tema no hemos conseguido claramente porque son análisis ya de matiz y no tenemos análisis de subgrupos realmente. Pero las curvas de mortalidad tampoco difieren de modo importante al principio. Yo creo que quizás es más relevante que el estudio ha sido más prolongado y que ha dado tiempo a que se acumulen más eventos y también señalar la tendencia de que aunque la mortalidad que ha salido significativa es la mortalidad total, en el subgrupo especialmente de pacientes con LD por encima de 100 también tenemos demostración de reducción de mortalidad cardiovascular y que lo sustancial de la protección de estos pacientes va a estar derivado del efecto de protector cardiovascular, además de darnos la tranquilidad de que no estamos teniendo un efecto nocivo deleterio por otras causas. Ya, pero por ejemplo, en un debate el otro día en la House de Niza era este debate, y fue lo que ayer se sacó, y allí se decía, hombre, pues si en la cardiovascular no alcanza significación estadística y esto hipotéticamente solo debería afectar a la cardiovascular y aparece en la total cuando el número de eventos de total debería reducir el impacto de la posibilidad,
cuál es la explicación, porque si tú diluyes en más eventos con unos eventos que parecen no tener relación con el mecanismo de acción del fármaco en LDL, de mortalidad por otras causas, pero ahí, como allí se quedó, primero es fundamental conocer cuáles son las causas de muerte, cuáles han sido las causas de muerte, tanto cardiovasculares como no, porque a veces, y los que se han estado en comités de validación de endpoints, tienen sus limitaciones. Sí. Cuando alguien se muere de determinada forma, catalogarlo como súbito cardiovascular o cómo, pues podría tener sus limitaciones, ¿no? Sí, hemos hablado de algún ejemplo de un paciente que se murió de un traumatismo craneoencefálico haciendo rehabilitación con una bicicleta estática. Se cayó de la bici, se dio el golpe en la cabeza, pero no sabemos si hubo una arritmia, tuvo un ictus, etc. Hay pacientes que puede ser difícil de clasificar. Eso se ha dicho muchas veces en los accidentes de tráfico, en las muertes traumáticas, si el background no podría ser pues, una arritmia o algo, ¿no? En cualquier caso, primero, es tranquilizador porque no hay aumento de mortalidad, sino que si hay algo de reducción, eso desde luego nos da seguridad. Y en segundo caso, repito lo que mencioné antes, aunque haya que tener cautela con los subgrupos, en los pacientes con LDL por encima de 100 había reducción significativa de la mortalidad cardiovascular también y la tendencia es coherente con la reducción de la mortalidad. Y además esto es muy importante porque veníamos del Fourier, donde parece que los eventos de ahí eran exactamente los mismos y justo los mismos, aunque el seguimiento era menor, pero los eventos eran los mismos, incluso en alguno era un poco más en la rama, cuantitativamente más, ¿no? Habéis comentado también en vuestro grupo un hecho que yo creo que es importante, y es que el Odyssey es probablemente uno de los primeros estudios que, en lugar de explorar que conseguimos, utilizando la máxima eficacia en disminuir el colesterol LDL, explora qué conseguimos llevando al paciente a objetivos terapéuticos, ¿no? Titulando esto. ¿Hasta qué punto en este momento el conocimiento que tenemos nos hace llevar a nuestros pacientes a la máxima reducción o a que consigamos objetivos? ¿O qué estrategias habéis consensuado? Yo creo que estamos en un área actualmente de incertidumbre, porque tenemos que analizar exactamente qué ha ocurrido en el Odyssey en los pacientes que han sido destitulados, que han sido suspendidos su tratamiento, y por qué esa menor eficacia aparente en el grupo de LDL más bajo tiene que ver con que no se ha intentado seguir un tratamiento hipolíticamente activo, sino sencillamente se ha retirado. En cualquier caso, yo creo que ratifica que bajar por debajo de 50 de LDL con estos tratamientos de los que disponemos ahora, estatinas, ezetimibe, nuez de PCSK9, es seguro y eficaz en reducción cardiovascular. El umbral definitivo no lo sabemos y la propia ventaja de este estudio, que es un estudio de titulación para objetivos terapéuticos, oscurece el valor relevante del tratamiento específico, de manera que unos ensayos nos dan una información y otros otra, y aquí yo no soy capaz de discernir En cuanto a nuevo conocimiento, mi pregunta es: ¿creéis que el diseño del Odyssey, pasando inicialmente por una dosis de 75, sigue siendo pues lo suficientemente consistente para ser recomendada en este tipo de pacientes? ¿O creéis que a todos estos pacientes hay que empezar con 150 cada 15 días y punto? Yo creo que no está demostrado en el Odyssey, por cierto. Yo creo que lo que demuestran estos estudios, tanto el Fourier como el Odyssey, es que los sujetos de alto riesgo con LDLs por encima de 70, estos fármacos les van bien. Yo creo que no podemos extrapolar un nivel de LDL objetivo en esta población, y mucho menos en el Odyssey, cuando no sabemos la relación entre el LDL obtenido y el número de eventos. Habrá que esperar. Pero yo creo que lo más sólido que tenemos es que estos sujetos, con independencia de dónde llegan, el hecho de que partan con LDLs por encima de 70-100, dependencia de dónde queramos poner el énfasis, se benefician de este tratamiento.